¿Qué tal? Le vamos a hablar de lo que es la instrumentación, esta materia que estaremos llevando aquí en la carrera de Ingeniería Mecánica, en la cual daremos los principales elementos y temas que llevaremos a cabo. Un objetivo principal de la instrumentación es tener el control, saber cómo automatizar los procesos, los sistemas, para que el ambiente sea productivo. Todo proceso requiere de instrumentación, ya que con él controlaremos, leeremos y podemos hacer y regular el proceso. Otro tema que llevaremos aquí en instrumentación es la terminología. Todas las empresas tuvieron que utilizar la misma terminología. ¿Para qué se lleva esto a cabo? Para que todos tengamos las mismas unidades, los mismos tipos de elementos, para que no haya cambio alguno en nuestros procesos. Ya sea que trabajemos aquí o en cualquier otro país o otro lugar, siempre tiene que haber una unificación de los términos. Otro de los temas pues, es el campo. El campo más que nada viene siendo la magnitud que ocuparemos para medir todas las lecturas que tengamos en nuestros instrumentos. En ellos hay un rango. El rango es más que nada lo que se denomina los valores mínimos y valores máximos que vamos a tener. Como ustedes pueden ver, en cualquier instrumento de medición tiene un valor mínimo y un valor máximo. En instrumentación tenemos que tener muy claro algunos conceptos. Uno de ellos es la exactitud. La exactitud es la capacidad de nuestro elemento de medición de llegar al valor más cercano al real. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber una mínima diferencia de error entre el valor medido y el valor que en verdad está ocurriendo en nuestro proceso. Otro concepto muy importante es la precisión. La precisión más que nada es la capacidad que tiene este elemento de repetirse innumerables veces el mismo resultado. El concepto de repetibilidad se refiere a que podemos tener los mismos resultados y no en las mismas condiciones. Esta hay una diferencia que podemos tener con el otro concepto, confundirnos. Pero repetibilidad quiere decir que no vamos a tener el mismo resultado, pero no tiene que ser la misma condición, eso tiene que quedar muy en claro. Otro concepto también es la histéresis. La histéresis, ¿qué es? Va a ser la diferencia que hay en el descenso y en el ascenso en un rango de medición. Esto es más que nada un porcentaje que sacamos entre el mínimo y máximo, que es la descendencia y la ascendencia de nuestro proceso. La supresión de cero. ¿Qué es la supresión de cero? Más que nada que algunos elementos de medición ya no arrancan de cero en su medición, sino de un número más allá. Lo podemos ver en diferentes elementos. O por ejemplo un elemento de presión que ya empieza a partir de los 30 psi y no empieza de cero, porque ya en el arranque ya tenemos una medida ya alcanzada, no estamos arrancando de cero, y esos elementos ya empiezan con esa medición. Y la resolución es los cambios que hay de escalón de la señal de salida. Esto no siempre ocurre, pero puede ir variando continuamente la medida de todo el campo. Seguimos con el siguiente tema, que es el 1.2, son variables. Es la capacidad que tienen los objetos y la cosa de modificar su estado actual, variar, asumir los valores diferentes. Variable de control. La variable de control son las cosas que mantienen constantes en cada prueba de experimento, con el fin de asegurarse que las variables de control se mantienen constantes. Se debe medir cada variable como dependiente e independiente. El 1.2, variable controlada. La variable controlada es la variable directa o regular sobre la que constantemente estamos pendientes, ya que afecta directamente al proceso. Variable incontrolada es la que modifica para afectar directamente a la variable de control. Es la cantidad que se encarga de variar los instrumentos finales controlados. Bueno, continuamos con el siguiente tema, que es el 1.3, que es elementos. Dice que los elementos es una agrupación de factores que hace parte de los componentes. Los elementos de medición son considerados la base primordial para el control automático de los procesos u operaciones. Los elementos más comunes de medición son los que se miden lo que es la temperatura, la presión y el flujo. El elemento primario, que es el 1.3.1, es la que está en contacto directo con la variable y dispuesto a transmitir cualquier información del medio. Los elementos primarios es la que está en contacto directo con la variable y dispuesto a transmitir cualquier transformación del medio.
Los elementos de medición, de acuerdo con su posición en el diagrama de bloques, son los primeros en detectar o modificar la variable de proceso. Algunos tipos de sensores, como son los sensores, los traductores. Los traductores reciben la señal de entrada en función de una o más cantidades físicas y convierten, modifican o dan una señal de salida. Los transformadores captan la variable de proceso a través del elemento primario y se transmiten a distintas señales de forma neumáticas. Los elementos secundarios de medición se encargan de recibir la señal proveniente de los elementos primarios y en muchos casos la transforman para transmitirla como señal eléctrica, neumática, etc., dependiendo del tipo de instrumento que se esté utilizando. Los elementos terciarios o de control final es la parte del circuito que proporciona el elemento final de control, tal como una válvula de diafragma, motor de palanca o calentador eléctrico, los cuales directamente varían al agente del control. Bueno, seguimos con el siguiente tema, que es el 1.4, instrumento de medición y errores. Un instrumento de medición es un aparato que usa para comparar magnitudes físicamente mediante un proceso de medición. Y errores. Error de medición se define como la diferencia entre el valor medio y el valor verdadero. Ahora, error de paralaje. El error de paralaje es cuando nosotros no midimos bien o enfocamos bien el instrumento y vemos mal la magnitud, y cuando lo ponemos bien es ya cuando vemos realmente la verdadera magnitud. Error de escala. Es todo instrumento de medición tiene una sensibilidad. El error de escala corresponde al valor mínimo que puede disminuir o aumentar de medida. Error de proceso. El error de proceso se debe al procedimiento de medición elegido. Muchas de las causas son falta de agudez, descuido, cansancio, alteración y emociones. Error de calibración. Error de calibración son las que se repiten constantemente y afectan al resultado en un solo sentido, aumentando o disminuyendo la medida. Puede ser debido al mal uso de la calibración del aparato, a la utilización de las fórmulas o teorías. El último tema que hablaremos es simbología. La simbología surgió a partir de poder un proceso y un elemento de dicho proceso abreviarlo de una manera más fácil. Hay varios elementos en un proceso que lo podemos identificar mediante figuras fáciles de aprender, como son círculos, rectángulos, triángulos y algunas letras que abrevian las principales palabras que contiene este elemento. Hay infinidad de símbolos, pero los que nos vamos a enfocar nosotros son los de instrumentación. La instrumentación se hizo que se normatizara, que estuviera regido por varias normas. ¿Para qué es esto? Para que la simbología sea universal y podamos utilizarla de la misma manera en cualquier región o país. ¿Qué me lleva con esto? Que mi producto va a poder venderse en cualquier parte del mundo porque es universal gracias a la norma por la que está regido. También podemos hallar líneas. Estas líneas nos sirven para interconectar nuestros elementos, para poder hacer nuestros diagramas. El diagrama que nos efectúa el funcionamiento de un proceso. Entonces, mediante un diagrama yo puedo localizar fácilmente los elementos que ahí contiene. Y esto me va a facilitar de que yo en un momento dado que tenga una falla en mi sistema, localizarlo rápidamente. Ahora, ¿para qué nos ayuda a saber los símbolos, saber leer los diagramas, los códigos de colores, todos estos elementos? Para que mi proceso llegue a un proceso de calidad. El proceso de calidad va a lograr que mi producto terminado llegue con buenos fines, que a la hora de querer venderlo yo lo voy a presentar como un producto bien hecho, bien estructurado.
Entonces, más que nada tenemos que tener en cuenta, aprendiendo bien los símbolos, los colores, para la hora de llegar a una industria, identificar todos ellos y reconocer fácilmente el proceso que se está llevando a cabo. Bueno, este video se hizo con la finalidad de que tengan una pequeña introducción de lo que es instrumentación y sus elementos básicos. No podemos profundizar mucho en el tema, pero con estos pequeños conceptos esperamos les haya servido para un momento dado tengan alguna dificultad. Gracias.